Chao, doctor Sarmiento Carachas. María, pues. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si está preparado, le leemos la pregunta que nos ha hecho un televidente que además seguramente le va a ayudar a resolver a muchos de ustedes también inquietudes. Dice, soy una persona en situación de discapacidad. Intenté radicar un derecho de petición en mi EPS para el trámite de carnetización por mi condición, pero no me lo recibieron. ¿Qué debo hacer? Bien. Lo primero es manifestarles a los televidentes que existe la resolución 0583 de este año, 26 de febrero, proferida por el Ministerio de Salud, en la cual establece, digamos, un procedimiento para fijar un registro único de personas discapacitadas. Se llama un registro de localización y caracterización de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Qué significa eso? Que las personas ahora pueden acceder a sus EPS, a la Secretaría de Salud de Bogotá o a incluso a las IPS, precisamente para registrarse y tener la condición como tal reconocida. Antiguamente existía carnetización, pero no tenía los protocolos que cumplen los estándares internacionales sobre discapacidad o situación de discapacidad. En ese sentido, la persona que consulta o que nos hizo la pregunta manifiesta que no le fue aceptado el derecho de petición o la solicitud. Lo primero que hay que manifestarle es que cuando una entidad no quiere recibir los documentos, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades superiores a ella. En este sentido, sería la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, vincular incluso a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo. Por eso es que algunos documentos, para explicarles a los televidentes, dicen con copia A. Por ejemplo, yo me puedo dirigir a la EPS, de la cual obviamente el televidente no le fue aceptado o radicado el documento, con copia a Superintendencia Nacional de Salud, con copia a Ministerio de Salud, con copia a Procuraduría General de la Nación, con copia a Defensoría del Pueblo. Esto con el interés de que se conozca la situación por parte de otra entidad y que eventualmente cuando sucede una cosa como estas, pues obviamente se conozca de una vez la situación y se evidencia que la entidad ha sido renuente a recibir la petición. También existe un mecanismo que muy pocas personas conocen y es radicarlo a través de correo certificado. Esto con el propósito de que la entidad no tenga la posibilidad de rechazar el documento porque queda la evidencia de que se entregó el documento por ese mecanismo y uno tiene el soporte documental del correo. Así pues entonces uno establecería que apenas se radique la solicitud tendría que dársele un trámite pues obviamente adecuado o inmediato dependiendo de las circunstancias. Hay una segunda parte en esta respuesta que es muy importante que los televidentes conozcan y es la posición de debilidad manifiesta que establece la Constitución Política para que lo aprendamos todos. ¿Qué es la posición de debilidad manifiesta? Dentro de la Constitución existe el derecho a la igualdad y dentro del derecho a la igualdad existe la igualdad real, material y efectiva. Igualdad no es que todos estemos en el mismo parámetro, porque obviamente habrá gente que tiene mejores recursos o condiciones que otras. Igualdad es asimilar las circunstancias de cada persona de acuerdo a sus circunstancias. Y en este caso la debilidad manifiesta hace referencia a las personas que por sus condiciones económicas, físicas, mentales, psíquicas, se encuentren en situaciones de debilidad o en este caso de menoscabo, de disminución frente a la situación real. Obviamente no se encuentran en situaciones como las demás personas y precisamente el Estado debe protegerlo. Y existe una cosa que en derecho se denomina posición dominante o abuso de posición dominante. Como tal, en derecho se conoce que tener posición dominante no es malo. El abuso de la posición dominante es malo obviamente, o es negativo. Por eso es que las entidades que prestan servicios públicos, las entidades de educación, las entidades que de una u otra manera tienen contacto con los usuarios, tienen el rango de posición dominante. Y cuando abusan de esa posición es cuando nos encontramos en situaciones de debilidad manifiesta. Venga, sáqueme de una duda. ¿Los derechos de petición se pueden poner por teléfono o de manera verbal? ¿Uno le puede informar a una persona? Existe también. Esto es un derecho de petición. Sí, exactamente. Existen tres posibilidades. La primera es la física, la de toda la vida, el documento como tal, el radicado, el derecho de petición. Que puede ser a mano, a computador, sino en el formato que debe existir cualquiera, exactamente. El segundo es verbal y tiene que quedar un registro de él. Entonces, que para que quede el registro obviamente tiene que haber un número consecutivo o algún registro de que le permita establecer a la persona, yo hablé con fulanito de tal el día tal sobre tal tema y por eso se evidencia que es un derecho de petición verbal. Y el tercero es un mecanismo electrónico que puede ser una plataforma dentro de la página de cada institución o una línea telefónica para dejar el registro. Por ejemplo, en la Superintendencia Nacional de Salud existe una línea muy buena de atención al usuario. Incluso hace poco salió una noticia en donde se ha aumentado mucho la utilización de esa línea precisamente por todo este tipo de inconvenientes y quedan los registros. Entonces uno con el número de registro de la llamada hace seguimiento a su caso. Ok, ya, perfecto. Entonces la respuesta Pues, es buenísimo. doctor Sarmiento, muchísimas gracias.
¿Hasta qué hora, hasta qué día, perdón, está programado el servicio de consultorio jurídico? Ya por este semestre se ha cancelado. Sí, porque los estudiantes ya técnicamente ya se encuentran en un proceso que se llama sustitución, es decir, terminación de consultorio jurídico. Perfecto. Eso implica que los que se van, pues ya terminen y entregan, y los que llegan, pues reciban los casos que ya tenemos. Entonces ya sería para el año entrante. Ya sería para el año entrante y estaremos informando oportunamente desde qué fecha entonces se vuelve a abrir para recibir al público. 7 de